existen, yo creo que muchos factores que llevan a que utilicemos de forma inapropiada los fluidos. Y yo creo que en más de un 20% de los pacientes que reciben fluidoterapia. Los sueros se convierten en veneno cuando sobrepasamos una determinada dosis. Dosis de Buena Onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica. Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Dosis de Buena Onda, un podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica. Yo soy Antía Piñeiro, responsable de comunicación en Campus Vigón, y os doy la bienvenida a esta segunda temporada del podcast. En el capítulo de hoy tenemos el placer de hablar sobre fluidoterapia y monitorización con el Dr. Luis Gajate. El Dr. Gajate es anestesiólogo en el Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Ramón y Cajal. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo para este proyecto que seguro que va a tener un éxito maravilloso. En este episodio de hoy, el cual hemos decidido bautizar como fluidoterapia, ¿qué, cómo y cuándo?, queremos abordar el tema de la administración de fluidos. Para poner un poco a nuestros oyentes en contexto, ¿podrías decirnos a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de fluidoterapia, administración de fluidos o de reanimación con líquidos intravenosos? Cuando hablamos de fluidoterapia, de administración de fluidos, nos referimos a la administración de soluciones líquidas con el objetivo de, por un lado, mantener o, por otro, restaurar la volemia de los pacientes y así optimizar el gasto cardíaco, asegurar que hay una buena perfusión de los tejidos y, por lo tanto, que el aporte de oxígeno es suficiente para mantener la función normal de los órganos vitales. Esa sería una definición de lo que es hablar de fluidoterapia, de administración de fluidos en reanimación. Entiendo, por tanto, que se trata de una técnica clave cuando se están tratando pacientes hemodinámicamente inestables. Además, constituye un reto doblemente complejo para vosotros, los profesionales, porque no hay una fórmula universal que sea apta para todos. Entonces, a partir de esto, te quería hacer un par de preguntas que podrían surgir cuando planteamos este tipo de terapias. ¿Cuál es el fluido que se debe administrar en cada caso? ¿Cuánto? Es decir, ¿cuál es la cantidad? ¿Y cuál es el tiempo más estimado para hacerlo? Vamos a empezar por el principio y cuéntanos un poco qué tipo de fluidos podemos aportar a nuestro paciente. Bueno, el tipo de fluidos que podemos aportar a nuestro paciente, vaya por delante que no existe un fluido del que dispongamos en la actualidad que sea ideal. Si existiese un fluido ideal, pues sería el que utilizaríamos siempre sin existir ningún tipo de controversia ni debate al respecto. Hoy en día tenemos dos grandes grupos de fluidos. Por un lado, las soluciones cristaloides y por otro lado, las soluciones coloides. Las soluciones cristaloides son soluciones acuosas de electrolitos o pueden ser de azúcares también, que tienen bajo peso molecular y que tienen el problema de que atraviesan libremente la membrana capilar, ¿no? Entonces, su expansión intravascular es más baja del volumen que le estamos aportando al paciente. Y entre ellos podemos encontrar soluciones cristaloides isotónicas, soluciones cristaloides hipotónicas o soluciones cristaloides hipertónicas. Entonces, dentro de las soluciones cristaloides isotónicas hay dos grandes grupos. Las soluciones isotónicas no balanceadas, sería por ejemplo el suero salino, y las soluciones cristaloides balanceadas, que tienen una composición electrolítica y una osmolaridad que se asemejan más a las del plasma, que son las que mayormente utilizamos en reanimación con líquidos. Y en este caso, pues por ejemplo, sería el plasmalite, ¿no?, que es uno de los sueros que más empleamos. Las soluciones cristaloides hipotónicas y las soluciones cristaloides hipertónicas quedan un poco indicadas para situaciones más concretas, más especiales. Y luego, por otro lado, teníamos el otro grupo de soluciones que son los coloides. Son soluciones que han creado muchísima literatura a lo largo de los últimos años, muchísima controversia, y que hay dos grandes grupos. Los coloides naturales, que sería clásicamente la albúmina, y por otro lado los coloides sintéticos, los coloides artificiales, de los que se encuentran los dos grandes grupos, las gelatinas y los hidroxietilalmidones. Otro grupo podrían ser los dextranos, pero que ya están prácticamente en desuso. Y estos últimos, los coloides sintéticos artificiales, son los que han creado, como digo, una gran cantidad de literatura, multitud de ensayos, de estudios y mucha polémica a lo largo de los últimos años en el manejo de los líquidos en reanimación, en cuidados intensivos y en quirófano. Esos serían los grandes grupos de fluidos
de los que disponemos hoy en día. Perfecto, pues recogiendo un poco lo que nos estabas diciendo, hablando de cristaloides y coloides, nos has explicado un poco la clasificación de los mismos y que hay más o menos polémica al respecto. Quería un poco abordar este tema de estas dudas o esta incertidumbre que puede haber a la hora de seleccionarlo, porque, corrígeme si me equivoco, en los últimos años se ha dado un cambio del uso de soluciones cristaloides por encima de los coloides. Y de hecho fue la Surviving Sepsis Campaign el que lo incluyó entre sus recomendaciones. ¿A qué se debe este cambio y cuáles pueden ser un poco los beneficios e inconvenientes, así, a rasgos generales de cada opción? La tendencia actual es al empleo de cristaloides y además de soluciones cristaloides balanceadas, como un tipo plasmalite, que son las que tienen una composición electrolítica y una osmolaridad que es la más parecida al plasma. Desde que se comercializaron los coloides sintéticos, hubo un boom en el empleo de los coloides sintéticos, pero lo que se ha visto a lo largo de los últimos años es que existe una serie de efectos indeseables por parte de estas soluciones, especialmente en pacientes sépticos, en pacientes en shock, que provocan una disminución de la supervivencia de los mismos, fundamentalmente porque provocan un aumento del fracaso renal, sobre todo fracaso renal grave con necesidad de terapia renal sustitutiva, y por lo tanto aumentaban la mortalidad incluso de los pacientes cuando utilizábamos estos coloides sintéticos. Esto se ha ido viendo a lo largo de los últimos años y lo que ha hecho es que las distintas sociedades, las distintas guías desaconsejan el empleo de los coloides en este tipo de pacientes, salvo en situaciones muy concretas, muy específicas y con mucha vigilancia. Además, los coloides tienen un riesgo de generar coagulopatía también, de alteraciones de la coagulación, que pueden causar problemas en estos pacientes que ya de por sí, por ejemplo, los pacientes sépticos pueden tener alteraciones de la coagulación. Y por otro lado, es cierto que aunque tienen un poder expansor mucho mayor que los cristaloides, pues estas desventajas los hacen que sean menos indicados en la reanimación de los pacientes en shock y de los pacientes sépticos. Es decir, es cierto que un coloide natural como es la albúmina, ya sea al 5 o al 20%, tiene unos efectos secundarios quizás que no sean iguales que los coloides sintéticos, pero también existen algunas publicaciones pues, que han arrojado algunos datos de efectos indeseables en algunos pacientes concretos, aparte de que el precio, el coste de los coloides naturales tipo albúmina, pues es muchísimo mayor, ¿no? Y se reserva para algún tipo de pacientes concretos, como pueden ser los pacientes cirróticos con situaciones de hipoalbuminemia. El problema fundamental de los cristaloides, ya sean cristaloides balanceados, que hemos dicho que son los cristaloides que vamos a utilizar fundamentalmente en las situaciones en las que estamos reanimando al paciente, es que tienen un poder expansor que no es de 1:1, es decir, yo voy a infundir 500 mililitros de cristaloide a mi paciente y esos 500 mililitros no se van a quedar en el espacio intravascular, con lo cual sus efectos secundarios van a venir derivados de la posible sobrecarga de volumen que provoquen al atravesar los capilares y ocupar el espacio intersticial y ocupar el espacio que no le corresponde a los diferentes órganos que existen. Por lo tanto, yo creo que hoy en día la elección sería los coloides, esa es la tendencia, eso es lo que está demostrando la literatura, y los coloides han quedado un poco relegados a un segundo plano. Vale, perfecto. Te ha gustado ahora esta pregunta un poco, bueno, fuera de guión, que a partir de tu respuesta estabas explicando un poco como que dieron, o sea, si yo lo he entendido bien, como que dieron un boom porque eran o sea, perdón, los coloides dieron un boom en su momento porque eran más potentes que los cristaloides, pero Más luego la expansores, literatura, sí. vale, y luego la literatura, o sea, la literatura fue demostrando que sí eran, o sea, más expansores, pero que también tenían muchos más efectos secundarios. Eso es. Vale. O sea, esto ya es un poco ya a nivel duda mía para yo también tenerlo Sí, o sea, claro. fundamentalmente lo que se ha demostrado es que aumentan el fracaso renal y eso aumenta la mortalidad y la morbilidad de los pacientes, sobre todo de los sépticos, que es siempre un poco lo que se habla en reanimación.
Bueno, pues ahora que hemos dejando un poco más claro el tema de cristaloides, coloides, balanceados, no balanceados, vamos a continuar con la siguiente cuestión para hablar un poco de las cantidades de fluidos. Quería conocer un poco tu opinión acerca de las estrategias de fluidos que puede adoptar el profesional. En las últimas décadas, algunos estudios apoyaban una administración más restrictiva de fluidos. Otras preferían un enfoque más liberal. ¿Hay una opción que sea mejor que otra o al menos un consenso, unas guías en el cual el profesional pueda apoyarse? Sí, bueno, por un lado, primero mi opinión personal. Mi opinión personal es siempre a la restricción de volumen. Y digo esto porque, apoyándome en la literatura y apoyándome en la experiencia, no tenemos que olvidar que la sueroterapia, los fluidos intravenosos que nosotros administramos, son un medicamento más de todos los que utilizamos en nuestro día a día en reanimación y en quirófano. Y este medicamento, como todos los medicamentos, tiene efectos secundarios y como todos los medicamentos, podemos sobredosificarlos. Y existe un riesgo muy importante de disfunción de todos los órganos si sobredosificamos a nuestros pacientes con cantidades de suero, cantidades de fluidos que sobrepasan el umbral que puede tolerar el paciente. Por lo tanto, en mi opinión, siempre una estrategia restrictiva. Es cierto que a lo largo de los últimos años se ha ido se tiende hacia esa estrategia restrictiva porque las publicaciones, porque los ensayos, porque los estudios así lo han ido objetivando, frente a una estrategia más liberal, puesto siempre el problema es que si tenemos una estrategia liberal tenemos un riesgo de una sobrecarga de fluidos y si tenemos una estrategia restrictiva vamos a tener un riesgo quizás de hipoperfusión por bajo volumen o de fracaso renal por baja volemia, por fracaso renal de origen prerrenal. Y entonces el problema es que es difícil encontrar un equilibrio. Pero lo que sí que está claro es que las guías, las campañas de la Survival and Sepsis Campaign, las guías de las sociedades de anestesia, de cuidados intensivos, de manejo de distrés respiratorio, sí que insisten muchísimo, porque esto está sobradamente demostrado, en que aunque en las primeras horas sea necesario un manejo más liberal del aporte de fluidos, 30 mililitros por kilo de peso durante las primeras horas de un paciente que está séptico y chocado. Siempre después de esa estrategia de aporte liberal de fluidos, hay que pasar a una fase más fina de estabilización, donde el aporte de los líquidos es muchísimo más fino, guiado por una serie de objetivos, y luego pasar a una estrategia ya mucho más restrictiva y de eliminación del sobrante de líquidos que ha acumulado el paciente durante esas primeras horas de reanimación. Muchísimos trabajos han demostrado que los pacientes que tienen balances positivos más allá de 48 horas de ingreso en las unidades de cuidados intensivos tienen una supervivencia menor que aquellos pacientes que no hacen ese balance positivo. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos y con tendencia, creo, a la restricción en el manejo de los fluidos de nuestros pacientes, quitando un poco esas primeras horas de reanimación en la que es cierto que los pacientes van a demandar una mayor cantidad de fluidos, pero incluso en esas primeras horas quizás ser no tan liberal como lo éramos en décadas anteriores, sino ser un poquito más restrictivos y asociar vasopresores, drogas vasoactivas desde desde un comienzo más temprano. Vale, porque, bueno, por lo que me estás diciendo, encontrar ese equilibrio es un poco difícil, ¿no? Entre una reanimación insuficiente, pero tampoco una administración excesiva. Añado a este tema que nos estás comentando, bueno, que me he informado un poco antes de hacer este podcast contigo, que algunos estudios comentaban que hay un uso inapropiado de fluidos hasta en un 20% de los pacientes que reciben fluidoterapia. O sea que, un poco la línea de lo que estás diciendo, es complicado y además los estudios demuestran que no siempre se consigue hacer bien. Entonces, a qué se debe esto? A que entiendo que es muy complicado a lo mejor saber qué es lo que necesita el paciente en cada momento, que necesitáis un poco más de guías. ¿Cuál es exactamente el problema para conseguir este equilibrio? Bueno, poco me parece que sea un 20%, ¿no? Que se diga que un 20% de los pacientes reciben una fluidoterapia inadecuada. Yo creo que se debe fundamentalmente a una cuestión individual del paciente, entre otras cosas, entre otras muchas cosas. Porque no solamente
tenemos que tener en cuenta lo que la situación del paciente en ese momento nos dice, es decir, reanimación inicial, aporte de fluidos, parámetros que nos indican que el paciente puede responder al aporte de fluidos mejorando su gasto, sino que el paciente de forma individual puede ser un paciente que tolere o no tolere ese aporte de fluidos durante la reanimación. Es decir, la complejidad fisiológica y la heterogeneidad del paciente a este respecto es muy amplia y es muy difícil a veces encontrar el punto exacto en el que el paciente ya está empezando a tener efectos perjudiciales de esa terapia con fluidos, aunque aparentemente nosotros lo que nos está pidiendo los datos que estamos observando es que sigamos administrándolos de una forma un poquito más liberal o un poquito más agresiva. Quiero decir que aunque nosotros tengamos datos de que aportar 500 o 1000 o 1500 de volumen va a mejorar el gasto cardíaco y puede que lo haga sobre esa paciente, es posible que ese paciente se encuentre en una situación ya de no tolerancia a más aporte de líquidos, pues por su situación basal, por su fragilidad, por su patología asociada. Y entonces, aunque haya datos que nos indiquen que deberíamos aportar fluidos, hay otros datos que nos empiezan a indicar que existen ya efectos secundarios derivados de ese exceso de fluidos que en realidad no ha sido un exceso, porque hay datos que nos indican que podríamos seguir aportándolos, pero sí que la situación del paciente lo convierten en un exceso. Es decir, que una cosa es la indicación o la necesidad en base a los datos hemodinámicos que nosotros podemos observar, y otra cosa es la tolerabilidad individual de cada paciente. Aparte de eso, pues quizás el manejo de los líquidos es una cosa que tradicionalmente, como digo antes, no lo hemos considerado tanto como un medicamento, sino que lo hemos considerado como algo que aportamos de una forma liberal. Nos pasa a todos en quirófano, que entramos en quirófano, dormimos a los pacientes y cuando nos queremos dar cuenta le hemos aportado 500 o 1000 mililitros de volumen, a lo mejor sin habernos percatado de que le ha pasado, pues entre que hacemos la inducción anestésica, colocamos al paciente y demás. Es decir, existen yo creo que muchos factores que llevan a que utilicemos de forma inapropiada los fluidos y yo creo que en más de un 20% de los pacientes que reciben fluidoterapia, porque la fluidoterapia no hay que olvidar que es una constante en todos los pacientes que tratamos. Todos los pacientes que tratamos en quirófano y todos los pacientes que tratamos en las unidades de cuidados intensivos tienen pautado sueros en algún momento, ya no solamente en la reanimación, sino también en el mantenimiento durante los primeros días o en el mantenimiento mientras estamos realizando la terapia. Yo creo que todas las guías y todas las sociedades son accesibles y todos tenemos conocimiento actualizado más o menos de lo que debemos hacer en cuanto a la fluidoterapia, pero yo creo que lo que comentaba antes de esa variación individual de los pacientes y esa tolerabilidad a la administración de líquidos es lo que hace fundamentalmente que muchas veces las terapias de las fluidoterapias sean erróneas, o bien por exceso o bien por defecto. Bajo mi punto de vista, la mayoría de las veces por exceso de fluidoterapia. Vale, bueno, luego cuando publiquemos el episodio dejaré igualmente los estudios en caso de que alguien lo quiera consultar, pero sí que es verdad que cuando tú has comentado el 20%, justo esta semana estábamos revisando para otro artículo las cifras de monitorización y estábamos leyendo que una de cada, creo que era un 30% de las ondas que se estaban tomando con los monitores eran incorrectas. O sea que si ya partimos de que muchas veces la onda está mal y los datos que tiene el monitor están mal, es posible que luego, claro, cuando tratas con fluidos, el error aún se agrande mucho más. Dejando este tema aparte de Sí. cuál es el porcentaje, vamos a centrarnos un poquito más ahora en los riesgos de la sobrecarga de fluidos. Has mencionado antes un poco por encima, pero bueno, me tenía aquí un poco apuntado, ¿no? Que la sobrecarga cardiovascular, edema pulmonar son dos de los efectos o consecuencias más frecuentes. Pero bueno, entiendo que hay muchos más y que luego además está un caso especial que tú también has mencionado, que es el caso del paciente séptico. Entonces, ¿puedes comentarnos un poquito cuáles son los riesgos más grandes de cuando tenemos sobrecarga de fluidos y en el caso concreto del paciente séptico, qué es lo que debemos tener en cuenta antes de empezar a tratar, antes de empezar este tipo de paciente con fluidos? A ver, de forma general,
Esto es como decía Paracelso, que lo digo muchas veces en algunas charlas, cuando alguna sesión para los residentes, que ¿no? La dosis es lo que hace el veneno. Quiero decir, los sueros se convierten en veneno cuando sobrepasamos una determinada dosis. Y eso pasa con todas las medicaciones y, como digo, los sueros no dejan de ser un medicamento. Y los principales riesgos clásicos que siempre hemos dicho de la sobrecarga de fluidos son el edema pulmonar, el sistema respiratorio, la disfunción cardíaca por sobrecarga en el sistema cardiovascular. Pero la sobrecarga de fluidos afecta a todos, absolutamente a todos los órganos del cuerpo, a todos. Afecta no solamente al sistema respiratorio y al cardiovascular, sino al sistema renal, la congestión venosa de los riñones aumenta la incidencia de fracaso renal en el posoperatorio inmediato, afecta al sistema gastrointestinal con edema de la pared intestinal, comprometiendo la motilidad, afecta al sistema neurológico, provocando edema generalizado del cerebro, afecta a la piel y a los tejidos blandos. Ya es sabido que el edema provoca un compromiso en la cicatrización de las heridas, de las suturas en cirugía de colon, por ejemplo. Afecta a la coagulación por coagulopatía dilucional, afecta provocando alteraciones electrolíticas y metabólicas que pueden traer consecuencias graves para los pacientes y está sobredemostrado que afectando a toda esa cantidad de órganos, que son todos, aumenta la sobrecarga de fluidos, aumenta la duración de las estancias en las unidades de cuidados intensivos, aumenta la duración de la estancia en los hospitales, aumenta la necesidad de terapias de soporte tipo ventilación mecánica, de soporte vasopresor, aumenta la necesidad de terapia de reemplazo renal sustitutiva, por lo tanto aumenta muchísimo los costes. Esto es una cosa que está completamente ya demostrado y que hay sobradas evidencias, ¿no? de los efectos secundarios sobre todos los órganos que tiene la sobrecarga de fluidos. Entonces, teniendo esto en cuenta, siguiendo un poco las directrices de la Survival and Sepsis Campaign y qué debemos hacer o qué debemos saber sobre la fluidoterapia en el paciente séptico. El paciente séptico siempre es el paciente, digamos, el paciente típico que ponemos de ejemplo en reanimación cuando hablamos de cualquier tema que tenga que ver con la reanimación en los pacientes ingresados en la UCI, ¿no? Porque es el paciente clásico en shock. Entonces, los pacientes sépticos clásicamente son pacientes muy vasodilatados de inicio y lo que se ha hecho siempre es intentar remontar esa vasodilatación y esa falta de perfusión, esa hipotensión, con el aporte inicial de grandes cantidades de fluidos, lo que hablábamos antes durante las primeras horas, que es lo que recomienda las guías, pues aportar 15-30 mililitros por kilo de volumen para rellenar ese espacio intravascular que está vasodilatada, mejorar la perfusión de los pacientes. Esto es un poquito también algo que está cambiando en los últimos años. Es decir, hagamos esto sí, pero tampoco sin perder de vista que estos cristaloides balanceados que estamos aportando no se van a quedar solo en ese espacio intravascular, sino que es posible que se vayan, es posible no, seguro que se van a ir a todos estos tejidos que hemos dicho antes y van a provocar efectos secundarios no deseados y van a empeorar el pronóstico del paciente. Por lo tanto, cuando estamos aportando esos cristaloides, acaban de salir varias publicaciones al respecto, tenemos que tener siempre en mente el empleo de drogas vasopresoras de una forma precoz para contrarrestar esta vasodilatación, que es el mecanismo fundamental inicial de la falta de perfusión tisular en los pacientes sépticos. Como digo, utilizar esa vasopresor de una forma precoz para evitar una sobrecarga de fluidos muy precoz. Y además de eso, hacer una evaluación continua de la respuesta que va a tener nuestro paciente o que creemos que puede tener nuestro paciente a los fluidos. Es decir, estar de una forma continua evaluando dinámicamente si nuestro paciente va a responder a esos fluidos que le estamos administrándolos, utilizar drogas quizás vasoactivas de una forma un poquito precoz y no utilizarlos de una forma liberal sin monitorización, que lo único que va a provocar probablemente sea una sobrecarga. Entonces, las guías, las Sepsis Campaign,
recomiendan el empleo de cristaloides balanceados por encima de cualquier otra solución intravenosa. La albúmina sigue siendo un objeto de debate, pero insisten en un empleo juicioso de los líquidos que no dejan de ser necesarios durante las primeras horas, pero una vez que se haya pasado esta primera fase de reanimación, que hemos tenido que emplear drogas vasoactivas para ayudar a tener una buena presión de perfusión, que hay que promover la desescalada, lo que sería la desresucitación, promover la desescalada del fluido evitando la sobrecarga, ¿no? Eso sería un poquito los puntos cruciales en la reanimación con fluidos en los pacientes sépticos. Perfecto, Luis, muchas gracias. Una vez vamos a saltar ahora del paciente séptico al síndrome de distrés respiratorio agudo para que nos cuentes también un poco tu opinión al respecto. Sitúa a los oyentes en este escenario. Los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo tienen una tasa de mortalidad entre el 30 y el 50% y ni la Sociedad Europea de Medicina Intensiva ni la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos tienen unas recomendaciones específicas a este respecto. En este campo bastante complejo y dentro de que, como has mencionado, cada patología tiene diferentes factores, cada persona, o sea, hay una gran heterogeneidad en los pacientes y pueden responder de forma distinta al tratamiento. Cuando hablamos de este tipo de pacientes, ¿en qué debemos incidir a la hora de manejarlos? El problema fundamental de los pacientes con distrés respiratorio es que el distrés respiratorio no es una patología que aparece de una forma aislada. Es decir, que este paciente que ingresó anoche tiene un diagnóstico de distrés. Normalmente el distrés viene asociado a otras patologías. Por ejemplo, un paciente séptico es un paciente con infección abdominal por una peritonitis y que ha derivado en un distrés respiratorio. Quiero decir, el problema es que son pacientes muy complejos que asocian otras situaciones aparte de la insuficiencia respiratoria del distrés respiratorio. Si me preguntas qué hago con un paciente y su fluidoterapia, si su diagnóstico es exclusivamente insuficiencia respiratoria por distrés respiratorio secundario a una neumonía y el resto de sus órganos aparentemente están normales, mi actitud respecto a la fluidoterapia es fluidoterapia absolutamente restrictiva, porque toda la sobrecarga de volumen le va a perjudicar muchísimo a los pulmones. Es cierto que si lo que tengo es un paciente con un distrés respiratorio en el contexto de una sepsis, en un paciente como he dicho antes, una peritonitis que se encuentra en shock, pues probablemente vaya a necesitar cierta cantidad de volumen durante las primeras horas para hacer esa reanimación. Pero siempre que tenga esa afectación pulmonar, si es una forma precoz, tengo que ser súper conservador en el manejo de líquidos, tengo que ser súper exquisito, súper restrictivo y tengo que guiarme de los parámetros que sean para intentar no sobrecargar a mi paciente. Porque si no, el pronóstico del distrés va a empeorar muchísimo. Es cierto que a lo mejor tengo que sacrificar en determinado momento algún órgano, como podría ser los riñones durante X tiempo porque he sido un poco exageradamente restrictivo en la administración de líquidos y ahí he provocado un pequeño fracaso renal agudo de origen prerrenal, pero realmente cuando un paciente tiene un distrés establecido, lo mejor es tener una estrategia restrictiva y conservadora en el manejo de los líquidos. Perfecto. Por cerrar un poco este bloque y meternos un pelín más en este tipo de pacientes, entiendo que cuando hay distrés, a no ser que sea el caso que estabas comentando antes de la neumonía, el distrés suele ser como por decirlo así de una forma un poco básica, un complemento que mientras otras cosas están pasando. O sea, que no se trata solamente de tratar el distrés, sino de tratar en realidad el origen y que el distrés que está teniendo el paciente no empeore aún el diagnóstico o la forma de tratarlo. Por lo que estabas comentando un poco, ¿no? De qué es lo que hay que sacrificar o que el distrés no viene solo. Al final es un complemento de otras cosas que están pasando al paciente y que eso complica aún más ese tratamiento con fluidos. Sí, el del distrés, exactamente. El distrés siempre va asociado a algo. Tiene una causa, un origen, una infección respiratoria, una peritonitis secundaria, una sepsis.
siempre va aparece como consecuencia de otro daño en el cuerpo. Entonces, se trata de no empeorar más ese distrés y no provocar más daño realmente. Vale, perfecto. Pues paso ahora al último bloque ya de la entrevista y es un tema que hemos ido comentando con diferentes profesionales. De hecho, es un tema que también se mencionó mucho en el evento que hicimos hace unos meses de BM Days y es el tema del paciente respondedor a fluidos y el paciente tolerante a fluidos, que evidentemente si estamos hablando de fluidoterapia teníamos que sacar este tema. Entonces, retomo lo que estábamos comentando antes de la sobrecarga y los riesgos y, bueno, un poco hablar de los indicadores de respuesta a fluidos. No todos los pacientes responden a la administración de fluidos incrementando su volumen sistólico o el gasto cardíaco. De hecho, supuestamente solo el 50% de ellos lo hace. O sea, nosotros cómo podemos saber si el paciente es respondedor o no, cómo podemos medir la respuesta a fluidos, qué hacer con paciente respondedor tolerante, no tolerante, respondedor, cómo podemos un poco trabajar estas dinámicas. Vale, bueno, o sea, yo creo que hoy en día tenemos que clasificar o podemos clasificar a los pacientes en dos grupos. Pacientes, hablando de fluidoterapia, pacientes respondedores, pacientes no respondedores. Pero luego también hay que clasificarlos en pacientes tolerantes o no tolerantes a la fluidoterapia. Si hablamos de pacientes de respondedores, lo que hablamos de pacientes respondedores son pacientes que al administrarse fluidos lo que conseguimos es mejorar la precarga del paciente y al mejorar la precarga mejoramos el gasto cardíaco porque hemos mejorado el volumen sistólico y al mejorar el gasto cardíaco hemos mejorado la perfusión de los tejidos porque hemos mejorado el transporte de oxígeno. Es decir, tenemos al paciente en la porción ascendente de la curva de Fran-Starling y hemos conseguido mejorarlo. Los pacientes no respondedores son aquellos pacientes que cuando nosotros les administramos volumen no somos capaces de mejorar la precarga, no somos capaces de mejorar el volumen sistólico y por lo tanto no mejoramos el gasto cardíaco ni el transporte de oxígeno ni la perfusión de los tejidos. Esos pacientes, por mucho líquido que les administremos, no vamos a conseguir mejorar el gasto cardíaco. El problema es que existen pacientes que cuando nosotros administramos líquido porque tenemos datos de que son pacientes respondedores, pues no son tolerantes. Es decir, nosotros podemos encontrar pacientes que son respondedores pero que están en una fase ya de no tolerancia a los líquidos. Entonces, ¿cómo puedo saber si un paciente es respondedor o no es respondedor a volumen? Es decir, ¿cómo puedo saber si un paciente se encuentra en la porción ascendente de la curva de Fran-Starling? Pues lo más fácil o lo más clásico es lo que hemos hecho durante muchos años, lo que se ha hecho toda la vida. Pues le administro 500 mililitros de volumen en bolo, lo que se llama clásicamente el Fluid Challenge, y veo qué es lo que pasa con el paciente, veo si mejora el gasto cardíaco, veo si mejora la tensión arterial, veo si mejora la perfusión de los tejidos, si mejora el transporte. El problema es que si yo hago esto 1, 2, 3 o 4 veces a lo largo de una guardia de 24 horas, lo que tengo al final es una sobrecarga de volumen. Aunque en la primera vez me haya resultado útil, después probablemente que lo único que voy a conseguir es una sobrecarga de volumen. Entonces lo que utilizamos son la monitorización hemodinámica, aquellos parámetros que nos van o test funcionales que nos van a indicar si el paciente, nos van a orientar a saber si el paciente es respondedor o no es respondedor. Estos parámetros dinámicos pues son clásicamente la variación de volumen sistólico y la variación de presión de pulso, que lo que hacemos es utilizamos las variaciones de presión intratorácica que se provocan en los pacientes en ventilación mecánica para demostrar si ese volumen sistólico o esa presión de pulso varían según aumente o disminuye la presión intratorácica y por lo tanto aumente o disminuye la precarga del paciente, pues nos indicarán que el paciente pase respondedor. Podemos utilizar otro tipo de test, como puede ser el test de oclusión al final de la expiración, hacer una oclusión en el respirador de 15-20 segundos al final de la expiración, que elimina transitoriamente la influencia del ventilador sobre el retorno de venoso y encontramos un aumento del gasto cardíaco si el paciente es teóricamente respondedor. Podemos hacer una clásica elevación pasiva de las piernas y observar nuestro monitor hemodinámico y ver si existe un aumento del volumen sistólico de un 5 o un 10% al desplazar todo este líquido del territorio esplánico hacia
hacia el corazón al elevar las piernas al paciente. O podemos hacer otro tipo de valorar otro tipo de test como la variabilidad del diámetro de la vena cava, o hacer incluso mini fluid challenge, que sería en vez de administrar 500 mililitros de volumen, pues administrar cantidades de volumen muchísimo más pequeñas, para lo cual necesitamos monitores que sean capaces de seguir de una forma rápida la respuesta del volumen sistólico y de una manera fiable, de una manera fina. Digamos que esos serían un poco los test más utilizados que emplearíamos para ver si el paciente es respondedor o no respondedor. Si yo me estoy enfrentando a un paciente en el que ya no quiero estar aportando líquidos de una forma liberal, quiero ser un poco más fino, tengo que utilizar cualquiera de estos parámetros para predecir si mi paciente va a responder a mi volumen. Una vez que yo he visto que el paciente es respondedor, pues lo que me va a pedir el cuerpo es pasarle una cierta cantidad de fluido, pero tengo que saber si el paciente es tolerante todavía a los fluidos. Y eso es un problema que yo creo que nos tenemos que apoyar en las imágenes ecográficas de nuestro paciente. Tenemos que utilizar ecografía para ver si tenemos ya algún indicio de sobrecarga pulmonar. Tenemos que utilizar ecografía Doppler para ver cómo están los flujos en las suprahepáticas o los flujos en las venas renales, para ver si nuestro paciente empieza a tener señales de sobrecarga de fluidos, que aunque sea respondedor, como he dicho anteriormente, nos van a desaconsejar ser tan liberales en el aporte de los fluidos. Básicamente eso sería un poco lo que yo resumiría de cómo sería mi actitud a la hora de decidir si un paciente va a ser, si le voy a aportar líquidos o no le voy a aportar líquidos. Perfecto. Bueno, nos has comentado un poco las diferentes pruebas que existen, las diferentes herramientas de las que el profesional dispone. Como has mencionado antes el volumen sistólico, voy a aprovechar y recoger un poquito esa parte, porque, bueno, según las recomendaciones de la Sociedad Europea de Anestesia, el volumen sistólico es uno de los parámetros o índices que también deben tenerse en cuenta cuando estamos hoy monitorizando un paciente al que le estamos haciendo un tratamiento de fluidos. Hemos mencionado antes también el gasto cardíaco. ¿Cuáles son tus parámetros indispensables, por decirlo así de alguna forma, en los parámetros en los que más te fijas a la hora de saber pues cómo está evolucionando el paciente? ¿Qué parámetros son los que tienes en cuenta? A ver, yo creo que hay que tener en cuenta todo lo que tengas. Es decir, si tengo monitorizado al paciente con un monitor, tengo que tener en cuenta todo lo que aparece en el monitor. Si tengo un monitor de análisis de contorno de pulso que me da 15 parámetros, tengo que tener en cuenta los 15 parámetros. Pero bueno, básicamente creo que hay que tener en cuenta, primero, para saber si el paciente tiene una buena perfusión de los tejidos, un parámetro de perfusión tisular. Para mí el lactato es un parámetro fundamental. Y cuando hablamos de qué parámetro me fijo en el monitor, digamos, el primero, si estoy valorando si mi paciente está respondiendo o no está respondiendo, creo que el mejor es el volumen sistólico. Es decir, mi objetivo cuando yo aporto líquidos a un paciente es saber si ha mejorado el volumen sistólico. Y como se mejora el volumen sistólico, mejora el gasto cardíaco, mejora el transporte de oxígeno. Por lo tanto, para mí, el volumen sistólico. Si el volumen sistólico mejora en un paciente al que le he administrado fluidoterapia, eso quiere decir que he ido por buen camino. Si el paciente es tolerante a esos líquidos, porque el paciente ha respondido a mi terapia de fluidos. Pero creo que hay que tener en cuenta absolutamente todos los parámetros que tenga. Si tengo parámetros de postcarga, tengo parámetros de valoración de contractilidad, tengo todo, hay que tenerlo en cuenta. Vale. Pero, Bueno, digamos que parámetro de perfusión para ver qué tal está la perfusión y parámetro de respuesta al volumen, volumen sistólico. Vale, perfecto, perfecto, muchas gracias. Sí que, claro, muchas veces cuando nos metemos un poco en este tema de los parámetros, claro, al final, bueno, además de la experiencia que podáis tener cada profesional, no todos vosotros, ya no solo en España, sino que también tenemos, por ejemplo, mucho público de Latinoamérica, no tienen el mismo conocimiento o control sobre la monitorización. Entonces, muchas veces, como somos conscientes de que todos los parámetros, como dices tú, nos dan cierta información, pero a mí personalmente me gusta siempre como decir, oye, pues si no tienes una gran trayectoria en la monitorización, pues que nos den, siempre digo, como 3 o 5, como unas pequeñas claves para todos aquellos que nos están escuchando, que aún nunca han empezado, pues tener como una especie de hilo al que agarrar o del que tirar, saber un poco en qué se pueden fijar.
Entonces, ya para cerrar todo ese tema de parámetros, y es uno de los temas que me quedaba pendientes en esta entrevista, es la GDT, la terapia guiada por objetivos. Si nos podías contar un poquito más cuáles son los beneficios de este tipo de estrategias cuando estamos tratando a pacientes con algún tipo de fluidos. La terapia guiada por objetivos, la Goal Directed Therapy que surgió hace años, se engloban dentro de las estrategias de estrategias ERAS de recuperación posoperatoria, digamos que para mejorar la recuperación de los pacientes que se operan, ¿no? Evitar complicaciones, disminuir tiempos de estancia, disminuir costes, ¿no? Es un poco donde más hincapié se ha hecho en la terapia guiada por objetivos. Lo que se trata la terapia guiada por objetivos es hacer un uso juicioso, un uso lo más adecuado, lo más ajustado posible, tanto en el intra como en el posoperatorio, de los fluidos de las drogas vasoactivas, con el objetivo de mantener una perfusión adecuada a los tejidos, de tal forma que no vamos a sobrecargar a nuestros pacientes, tampoco les vamos a dejar restrictivos, vamos a estar asegurando una buena perfusión tisular, y de esta forma vamos a evitar complicaciones posoperatorias de sobrecarga, como puede ser la discencia de suturas, y vamos a evitar problemas de aumento de fracaso renal, vamos a aumentar problemas de complicaciones pulmonares, disminuimos los tiempos de estancia, mejoramos la supervivencia. Es decir, la terapia guiada por objetivos lo que busca es un objetivo normalmente pues, hemodinámico, que ha variado a lo largo de los últimos años, y a través del cual nosotros nos vamos guiando para los fluidos y las drogas vasoactivas. ¿Cuál es ese objetivo? Pues eso es algo que al principio se hacía muy hincapié, por ejemplo, en mantener una presión arterial media determinada. Después, con todo el desarrollo de la monitorización hemodinámica, pues mantener un determinado variación de volumen sistólico, conseguir un determinado gasto cardíaco, conseguir un determinado volumen sistólico más o menos X valor. Eso ha ido cambiando a lo largo de los últimos años. Fundamentalmente lo que da igual si el algoritmo que uno utilice, da igual el objetivo que uno utilice, lo que tengo que buscar es buena perfusión de los tejidos, y la perfusión tisular depende de un buen transporte de oxígeno, y un buen transporte de oxígeno depende de un buen gasto cardíaco y de un buen contenido arterial de oxígeno. Por lo tanto, lo que tengo que tener es un paciente con un gasto cardíaco adecuado, individualizado a la situación en la que se encuentra. Y esto evidentemente sí que ha demostrado a lo largo de los últimos años, aunque ha habido artículos que han sido a lo mejor un poquito más críticos al respecto y que no han conseguido demostrar mejoras de supervivencia y demás, pero sí que ha demostrado una disminución de las complicaciones. Ya digo, englobada esta terapia guiada por objetivos dentro de todo un conjunto de medidas encaminadas en el ámbito quirúrgico a mejorar los resultados de nuestros pacientes, ¿no? Eso es un poquito, no de una forma aislada. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias, Luis, por responder con tanta claridad a todas las preguntas que te hemos planteado en el capítulo de hoy. Bueno, sin embargo, no soy yo sola la única que tenía dudas. Hemos recogido en un pequeño consultorio 3 preguntas que nos han llegado para ti. 3 preguntas breves. ¿Te animas a responderlas? Bueno, la primera pregunta es: ¿cuáles son los factores que influyen en la distribución de fluidos en el cuerpo? Muy difícil respuesta. Una pregunta muy complicada. Los factores que influyen en la distribución de los fluidos en el cuerpo, y que es un poco lo que tiene que ver con lo que hemos hablado antes de la tolerabilidad de los líquidos cuando se los administramos a nuestros pacientes, dependen de los gradientes osmóticos, de la tonicidad, de la osmolaridad que tiene la sangre, del tono de ese líquido intravascular. Depende de las fuerzas. Clásicamente se decía que dependía de las fuerzas de Starling, que se determina los movimientos de los fluidos entre el capilar y el intersticio, ¿no? Que sería la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática intersticial y la presión oncótica capilar, que
y la presión oncótica intersticial, que son las que determinan estos movimientos de fluidos entre el capilar y el intersticio. Dependen de la composición del glicocális, que es esa barrera, una capa que hay rica en proteínas y carbohidratos en el endotelio. Dependen de la permeabilidad capilar, depende de las características que tiene el paciente, depende del drenaje linfático y depende de la composición del fluido que nosotros estamos administrando, si es una solución isotónica, balanceada, hipotónica, hipertónica. Depende de la enfermedad crítica que tiene el paciente, de la inflamación sistémica que tenga, de la disfunción de los órganos, de si está alterado el glicocális, de la disfunción linfática. Es decir, depende de muchísimas cosas, que es lo que hemos dicho antes, que hace que cada paciente sea un mundo a la hora de determinar si tolera o no tolera la administración de líquidos. Te han hecho una pregunta casi de examen, ¿eh? Espero que... un poco, ¿no? Un poco fisiológica, sí, un poco fisiológica. Bueno, pues vamos ahora con la segunda, que yo creo que un poco ya hemos hablado en la entrevista. Espero que esta sea un poco más fácil de responder, que seguro que sí. ¿A qué parámetros debemos prestar especial atención si queremos empezar a una monitorización avanzada en pacientes con terapia de fluidos? El primero, lo que he dicho antes, un parámetro que nos indique la perfusión del paciente, si la perfusión está bien o está mal. Láctico es algo que es fácilmente, se obtiene fácilmente en todos los laboratorios. En cuanto a la monitorización hemodinámica, depende del monitor hemodinámico que tenga. Es lo que tengo, lo tengo que conocer, y una vez que tengo ese monitor hemodinámico, tengo que prestar especial atención de esos parámetros a un parámetro de precarga, a un parámetro de contractilidad y a un parámetro de poscarga. Y esos 3 parámetros son los que me van a ayudar a determinar un poco o ayudarme a la terapia de fluidos. Es decir, mi monitor hemodinámico me va a dar, y todos los monitores hemodinámicos lo hacen, un parámetro que me va a servir para evaluar si mi paciente es respondedor o no es respondedor, o simplemente me va a dar algo básico como es el volumen sistólico, que yo voy a poder evaluar su respuesta ante la administración de fluidos. Mi monitor me tiene que dar algún parámetro y me lo va a dar sobre cómo está la situación de la poscarga del paciente o cómo varía la tonicidad del sistema cardiovascular ante las variaciones del tratamiento que yo hago, y me tiene que dar también un parámetro de contractilidad para valorar cómo se está comportando el corazón. Por lo tanto, si yo empiezo a realizar una monitorización avanzada porque quiero utilizarla para manejar la terapia de fluidos en mis pacientes, creo que me tengo que fijar en esos 3 aspectos más o menos que son los más importantes a la hora de determinar el gasto cardíaco, que, como he dicho antes, es uno de los determinantes fundamentales de la perfusión de los tejidos, ¿no? Del transporte de oxígeno a los tejidos. Algo de precarga, algo de contractilidad y algo de poscarga. Vale, perfecto. Pues vamos ya con la última pregunta de hoy, que es... ¿Cómo abordar la fluidoterapia en pacientes que van a ser sometidos a cirugías de alto riesgo? Por ejemplo, un paciente sometido a una cirugía torácica de alto riesgo, con mucho cuidado y muy restrictivo. Siempre, cualquier paciente que va a ser sometido a una cirugía de alto riesgo se merece una monitorización hemodinámica avanzada. Es decir, no quedarnos con una monitorización de la tensión arterial, de la saturación periférica de oxígeno y a lo mejor de una presión venosa central. Es decir, tenemos que ir hacia una monitorización hemodinámica más avanzada, en la que tengamos gasto cardíaco, que tengamos un parámetro que nos pueda valorar la precarga o cómo va a responder el paciente a la administración de fluidos, como puede ser la variación de volumen sistólico, la variación de presión de pulso, que nos pueda dar resistencias, que nos pueda dar elastancia dinámica, que nos pueda dar volumen sistólico, gasto cardíaco. Es decir, el abordaje de un paciente que va a ser sometido a cirugía de alto riesgo, el abordaje de la fluidoterapia es monitorización y
yo, bajo mi punto de vista, siempre ser muy, muy estricto tirando a la manejo restrictivo de fluidos, especialmente pacientes frágiles y delicados, tanto en el intra como en el posoperatorio, pero siempre monitorizado. Y, bajo mi punto de vista, preferible el uso temprano de vasopresores, mejor que la sobrecarga de fluidos. Vale, perfecto, muchas gracias Luis. Pues esta era la última pregunta que nos había llegado hoy y con esto llegamos al final de la sesión. Te agradezco otra vez que hayas estado aquí hoy con nosotros para este episodio del podcast y que nos hayas respondido a todas las preguntas y hayas compartido pues un poco tus opiniones profesionales al respecto. A todo el mundo que nos está escuchando desde casa, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Os recuerdo que cualquier duda o comentario podéis dejárnosla en los comentarios del podcast o, si es algo más extenso, enviárnoslo a comunicación@vigon.com. Y con esto, muchas gracias Luis, llegamos al final del episodio de hoy. Dosis de Buena Onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica.